¿Quién quiere comenzar? Adelante. A ver, los veo muy pensativos. Andrá Medina con tu manita en la cara, como mordiéndote las uñas, espero que no. Anita Esquivel, hola. Ana María Betanzo, hola. Familia Rivas, hola. ¿Quién se anima a preguntar? ¿Jorge? ¿Jorge Alberto? No, parece que no, Jorge Alberto. Pensé que quería preguntar algo, pero no. Yo nada más un comentario, no es Sí, pregunta. Anita. A Adelante, mí, Anita Betanzo. a mí también me tocó la época esa, antes de casarme de los jesuitas, cómo se habían vuelto. Sí, y la verdad sí me entró mucha inquietud de saber, ahora sí que la verdad, dónde estaba la verdad, ¿no? Porque sí fui guiada por algunos jesuitas en ese entonces, de hecho asistía a unos ejercicios espirituales y todo. Entonces, sí, pues me sacaron de onda, sí me sacaron de onda en muchas. ¿Tampoco, Anita? ¿Y cómo fuiste capaz de resistir? Pues fíjate, Yo porque porque tenía a mi papá teólogo en casa, entonces cuando yo llegaba, con mi caudal de dudas y preguntas, mi papá me daba jaque mate en unos cuantos minutos. sí, pero yo no sé si fue porque tenía pues no sé, pues no sé, a mi mamá, no sé, y yo creo que fue mi mamá, Mi mamá, mira, era muy católica, porque era su mamá, era muy católica, y bien ilustrada, me imagino. sí, y entonces yo creo que pues ella fue la que me ayudó, yo siento que fue la que me ayudó, Bien. pero sí me sacaban de onda, de veras, en serio me sacaron de onda. ¿Recuerdas alguna de sus ideas macuarras con las que te golpearon? Pues sí, todo esto de la teología de la liberación que ya empezaban desde ese entonces, ¿no es cierto? Sí. Y la Sí, tesis principal de la teología de la liberación es que Cristo había venido a morir por los pobres, sí, exacto, por los pobres, lo cual y es no una mentira por, gigantesca. sí, y no por los pecadores, Pecadores. Pobres existen, pero claro, contrastan con los no pobres, contrastan con la clase media, que suele ser la clase mayoritaria en todas las naciones, y contrastan terriblemente con la clase rica o pudiente, que son muy pocos, pero que están muy alejados de los pobres. ya Pero ves, tienen en común con los pobres y los de la clase media, por reducirnos a tres grupos, todos tenemos en común eso por lo cual vino Cristo, por ser claro, pecadores. que hasta cerraron el Patria y todo, los Ah, jesuitas, sí, terrible, terrible. sí, Sí. formaron, formaron, pues sí, empezaron a sacar a todos los niños y todo de ahí. Uno de mis hermanos estaba ahí, bueno, y todo esto que Ah, empezó ese movimiento, porque en ese entonces fue cuando empezó ese movimiento. sí. Tú narras esa parte, pero yo creo que hasta antes, ¿verdad? Empezó ese movimiento. Yo Sí, lo vi empezar en el día que yo entré a primero de prepa, en el año 1959, ¿en el Patria? en el No, Instituto Patria. Sí. sí, sí, ahí ya empezaba. Yo vi ya mucha Ujú, desviación que después fue confirmada cuando entré a la Ibero a estudiar psicología. Pero ya desde el Instituto Patria en la prepa, yo ya sí, veía cosas muy extrañas, como sí, esa de que Cristo vino por los pobres y hacer sí, el cambio de las estructuras de injusticia
por estructuras de justicia. Y yo llegaba a mi casa y le decía eso a mi papá y se daba un pelotazo en la frente y me decía, no, hijo, no. Cristo vino por toda la humanidad pecadora, no nada más ni principalmente por los pobres, sino por la raza humana y principalmente por los pecadores. Pero después de que me casé, como vivíamos por allá por el sur y estaban los misioneros del Espíritu Santo, y los misioneros del Espíritu Santo estaban muy ligados a mi abuelita, ¿sí? Porque ella se llevó mucho con doña Conchita, Conchita. Conchita. Sí, Conchita, Conchita. Y mi abuelita era muy amiga de ella, entonces fue muy amiga de ella. Entonces como que me fui mucho con los misioneros del Espíritu Santo, y entonces como que me empecé a estabilizar, la verdad, ¿sí? Pues Me de hecho, empecé a ellos estabilizar, nunca han vacilado. Los misioneros del Espíritu sí, Santo siempre han sido muy fieles a su misión. muy fieles, la verdad, sí. Sí. Sí, muy, muy fieles. Bueno, les recomiendo a todo el grupo que bajen un archivo que subió la familia Rivas, que se llama Vida de San Juan de Dios. Lo Qué veo en bonito. formato PDF, denle clic y guárdenlo en su computadora, por favor, para que tengan la delicia de leer este formidable libro sobre la vida de San Juan de Dios. Muchas gracias. Ahorita lo voy a. Tremendamente edificante. Démosle las gracias a la familia Rivas. Muchas Gracias a gracias. mí, gracias Carlomagno, papá e hijo. Bien. ¿Quién más quiere participar? Todavía tenemos unos minutos. A ver, aquí tenemos una aportación de José Barahona, que dice, en El Salvador, en la República del Salvador, que hoy gobierna una persona que admiro mucho, Nayib Bukele, que ha logrado abatir a cero el número de asesinados por el crimen organizado y que por lo mismo está siendo criticado por todas las naciones de la tierra, particularmente por México, particularmente por el bulto de Palacio. Hablan de los derechos humanos violados por la política terrible de un dictador como Bukele. Yo quiero un dictador que tenga a todos los presos en la cárcel, como lo tiene El Salvador, y que pase de 100 y pico de asesinados por día a cero Sí, en su caray. gobierno. Es algo verdaderamente increíble y formidable. Bueno, pues en esta pequeña república, el externado de San José, muchos de mis compañeros acabaron en la guerrilla. ¡Ah, caray! Ándale. Nos está platicando José Barahona. Qué interesante. Muchos de mis compañeros terminaron en la guerrilla y a los demás de nosotros nos vimos expuestos a esas ideas comunistas, casi indoctrinación. Se escribe con I y no con doble N y con acento en la O. Indoctrinación que me hizo buscar la espiritualidad en otras corrientes del Oriente. Pues muchas gracias por tu testimonio, José. Es interesantísimo ver lo que nos platicas por escrito en el Zoom del grupo. Te lo agradezco muchísimo porque es un testimonio extremadamente valioso. Lo que escribes, lo que nos dices y además que ahora estés aquí con nosotros, pues buscando ser la mejor versión de ti mismo en un verdadero marco católico. Felicidades por eso, Pepe. Tenemos a Edgar Granillo que quiere decir o preguntar algo. Adelante, Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Hola. Me, me llamaba la atención un comentario que usted hizo, que había ahí pues la compañía, bueno, no la compañía que sino los frailes, los franciscanos, eran de las únicas órdenes religiosas que no habían sido este, penetradas Infiltradas. infiltradas, perdón, por los masones. ¿A qué se deberá eso? Ah, pues me la pones difícil.
Yo la explicación que doy, y ya había yo pensado en otra ocasión, cuando alguien me hizo una pregunta similar, el secreto de la permanentemente fiel militancia de los franciscanos en la vida católica, para mí se debe a sus reglas, escritas por San Francisco de Asís y por Santa Clara de Asís. Ujú, Son las reglas de pobreza, obediencia y castidad, pureza, sencillez, desprecio de la mundanidad, concentración en la vida espiritual, concentración en la oración, en la penitencia, lo que ha librado a los franciscanos. Mientras que, por el contrario, los jesuitas no ejercen voto de pobreza y no se enfocan a la práctica de la caridad. Los jesuitas, desde su fundación, se dedican a la intelectualidad. Son personas atraídas por el estudio de la verdad, por el estudio de la filosofía, de la teología, de la historia, de la sociología, de la psicología. Es gente, es una orden, digamos, llamada a desarrollar las virtudes sapienciales. Y eso les hace correr un gravísimo riesgo. ¿Por qué? Pues porque se ponen a leer de tocho morocho. Uh-huh. Y se dan unas indigestadas fenomenales con escritores heterodoxos, ¿sí? Con escritores anticatólicos, pero que además escriben muy bien, ujú, tienen plumas extraordinarias y que incluso algunos son premios Nobel de literatura. Y eso coloca a la orden jesuita en un grave riesgo de caer en la heterodoxia, en la herejía, en el error. ujú, El franciscano no se enfoca al estudio, el franciscano se enfoca a la propagación del evangelio. Como lo vamos a ver en la sesión del miércoles, váyanse frotando, váyanse chupando los dedos. El miércoles vamos a ver la obra franciscana en México. Se puede decir que México no existiría como nación sin la heroica y muy santa y heroica vida de los 12 franciscanos que mandó traer Hernán Cortés de España para evangelizar México. El ADN de México es franciscano, pero las implicaciones históricas, psicológicas, doctrinales, psicológicas de esta epopeya formidable, que probablemente no haya otra en toda la historia universal, es un tema tan profundo y tan denso que le tengo reservada de manera muy especial nuestra sesión del próximo miércoles. Los franciscanos en México, incluso con sus 12 nombres, sus 12 biografías y sus hazañas en un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados recorridos al lomo de mula. Imagínense eso. ¿Mm? Claro, a lo largo de décadas, ¿no? No nada más como lo hacen los candidatos que recorren el país en 2 meses. No, estamos hablando de décadas hasta su muerte, muchos de ellos nonagenarios, y que además no se murieron sin fundar conventos, escuelas para niñas, universidades, centros de estudio, pero sobre todo de introducir en nuestro querido México el sentido del amor a Cristo a través del amor al hermano y la práctica de la caridad franciscana. Alguien que yo conocí muy de cerca, que era terciario franciscano, traía su escapulario de terciario franciscano, fueron mi abuelo Adalberto y mi papá Salvador.
con cuyo espíritu de pobreza, humildad, pero a la vez estudio, influyeron tremendamente en lo que ahora yo pienso, hago y soy. Puedo decir que mi educación, más que jesuita, es franciscana. Ujú. Una de las cosas que les agradezco a los franciscanos es que me considero una persona frugal. Sí, tengo un par de zapatos. ¿Para qué quiero otro? Sí, ando con 200 pesos en la bolsa, como miente el presidente, pero yo no miento. Bueno, a veces traigo uno de a 500 y ya me siento rico. Y todos los días prácticamente como lo mismo. Arroz, sopa, pescado o pollo. Desde hace décadas. No tengo que comer caviar, ni tomar champaña, ni Claro. delicatessen, ni nada por el estilo. Como para subsistir, para nutrirme, no para divertirme ni sentir sabroso en el gusto. Todo eso es espíritu franciscano que les aprendí a mi abuelo y a mi padre. Ay, a mí sí me gusta lo rico. Bueno, yo no es que no me guste, simplemente no está en mi área de atracción, Anita. Ok. De tal Bueno. manera que cuando los domingos, por ejemplo, mi esposa quiere tener el privilegio de no cocinar, pues vamos a un Tox o Ah, vamos a sí, un Vips, nosotros también. pero nunca a un restaurante en donde vamos a pagar 3 o 4 veces más, nada más porque se llama La Mansión, ¿no? No, O el bistec Tox se come argentino, rico, qué sé pero yo. en Tox no, pero en Tox se come rico. Nosotros también vamos a Tox. Sí, Es se muy come rico, pero barato. sí, Y hay claro. otro todavía más barato y más rico que es la Casa de Toño. Ah, sí. Ah, Así se llama. Es un restaurancito que está acá por Interlomas, se llama Se la come Casa de muy rico, Toño. la verdad. Y, por ejemplo, un filete en Casa de Toño te cuesta 110 pesos, pero en Tox te cuesta 160. mm. Y en ¿Y Vips acá habrá en 200. Querétaro la casa de Toño? La Casa de Toño se llama. ¿Habrá en Querétaro? No creo, ¿eh? Ay, sí, Sí, ¿Sí? sí. ¿Hay en Querétaro? ¿En dónde, Cristi? ay, luego yo te digo, pero la casa de Toño, nosotros vamos muy seguido, pero hay una casa de Toño, creo que en cada colonia. Uh, No, entonces no. es queretana. Ay, espérame, pues Qué entonces creo bien. que Aquí ya en México hay sí, muchos restaurantes, la casa de Toño, muchos. y me Ah, suena mucho. yo no sabía. Qué Yo bien. creo que Bueno, pero magnífico. Ya platicamos de austeridad, de frugalidad franciscana. ¿No saben qué rico se pasa uno la vida sin necesidad de lujos de ninguna clase? Ujú. claro. A ver, tenemos a Alejandro y su mano levantada. Adelante, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me oyen? Escuchamos bien. Bueno, esta parte de Bob Dylan, más quería comentar otro ángulo ahí. Yo cuando era eh, así como de los veintitantos años, mi carrera como escritor en revistas y eso empezó como comentarista de música. Entonces tenía una columna en una revista nacional y publicaba sobre todo pues música del momento contemporánea, ¿no? De rock. Entonces, sí me acerqué mucho a todos los artistas de estos años que estaban en boga, ¿no? La inglesa y en fin, todas las cosas, todo el folk americano y Dylan. Y tengo otro amigo que era un súper fanático de Dylan y otro cantante que se llama Leonard Cohen. Y lo oíamos, sobre todo él, mañana, tarde y noche. Y bueno, fue así como la anécdota al principio de haberlo conocido mucho. Y también él se convirtió estuvo muy intenso en el cristianismo
en un libro, en un disco que se llama Slow Train Coming. Se llama un tren lento que se acerca, ¿no? Ah, mira. Todas sus canciones son de conversión y de cristianismo y de Jesús, todo. Le recomendaría a todo mundo que les guste ese tipo de letras, así muy hábiles y muy rápidas de Dylan, muy humorístico. Tiene una canción que habla de cómo Dios le puso nombre a todas las cosas. Y es muy juguetona, es súper juguetona la letra, porque le puso vaca, porque hacía cosas, todo está muy en inglés, con mucho juego, muy bonito. En Y al inglés. final termina la pieza diciendo de Satanás, y le voy a poner la serpiente, ¿no? Esa es muy, muy simpática y profunda a la vez la canción. Pero la gran sorpresa que me llevé después, hace un año y medio, hay unos documentales muy serios y lo ha repetido varias gente. Cuando era Dylan muy joven, él habla de que él se vendió al demonio por la fama. Y lo dice él mismo, ¿eh? Se vendió el demonio por la fama. Sí, pero después cambió. Entonces es mucho más meritoria su conversión. Sí. Sí, él le Ese dice, dato no lo tenía yo, fíjate. sí, no, es muy, a ver si encuentro ese video, porque ya lo he visto que lo repiten 2 o 3 veces, están preguntándole, ¿y tú cómo le hiciste? ¿Por qué llegaste tan alto y tan rápido? Bueno, hice un trato, ¿con quién? The Big Guy o algo así, el de arriba, dice, y no sé, lo dice, pues, un espíritu muy, muy, muy serio. Y bueno, es que hay mucho de eso en la industria musical. Ah, sí, totalmente. Sí, Sí, total. sí, es parte de una iniciación que los proyecta a unas fortunas y unas famas gigantes. Sí. Pero bueno, nomás comento eso de Dylan. No, pues qué formidable aportación, Alex. Valió la pena que tomaras la palabra. Y bueno, pues declaro terminada la sesión. Me esperan los brazos cariñosos de mi esposa, a quien le prometí no excederme de las 10:30, porque además todavía estoy bajo vigilancia médica. Les voy mejor. Hoy ha sido un día desde mi operación en el que realmente me sentí mucho mejor, al grado que pude ayudarle a mi esposa en las labores domésticas más pesadas, como sacar la basura de la casa y llevarla al basurero para que se la lleve el camión. Se había juntado demasiada por mi incapacidad física de hacerlo, pero hoy pude hacerlo. Además pude regar el jardín, pude hacer muchas actividades que implicaron gran esfuerzo físico sin que me sintiera mal, gracias a Dios. Bravo. Y dar una sesión ya muy cercana al nivel de rendimiento que ya me puedo calificar en un 95. Bueno, pues muchísimas gracias a Es todos. que le cayó muy bien la siesta, doctor. Es maravilloso tomar una siesta. Sí, Sí, definitivo. muy bien. Bueno, pues nos vemos el miércoles con el tema de los franciscanos y su epopeya en México. Muchas gracias y espero que estén todos y puedan invitar a más todavía. Y repito mi oferta. Todos los que paguen el mes de abril de aquí al 31 tendrán de manera gratuita el libro de 500 pesos llamado Juárez, el asesino traidor de mi papá. Se van a Perdón, chupar los dedos en su lectura. Sí, Emilia, ¿el libro va a ser virtual virtual. o en papel? No, Ah, virtual. virtual. En Muy papel es bien. carísimo enviarlo. Sí, Sí, sale más caro el envío que el libro propiamente. Bueno, sí. muchas gracias a Gracias. todos, pero el ejemplar virtual Feliz Semana lo Santa. puedes imprimir, Sí, ya sea en tu exacto. casa o en un Office Max o en cualquier Sí, tienda de papelería seria. ¿Ok? claro. Muy Sí, bien, pues señor. nos vemos el miércoles, queridos amigos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta Bye. muy Buenas pronto. noches. Dios lo bendiga. Buenas noches.